Vamos a continuar con nuestra segunda parte de nuestra sesión de viernes en nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo, en esta primera semana de nuestro módulo 4. Bien, vamos a abordar ahora estos elementos de análisis. Para poder analizar una obra literaria, es necesario conocer estos elementos. Por ejemplo, el argumento. De hecho, en las actividades integradoras de esta semana, estamos haciendo el análisis precisamente de algunas obras literarias y se nos pide conocer precisamente que identifiquemos el argumento. ¿Qué es el argumento de una obra literaria? Pues a grandes rasgos es un resumen, una síntesis de la obra. Responde a la pregunta, si nosotros queremos conocer cuál es el argumento de una obra, podemos hacernos la pregunta, ¿qué sucede en la obra? Un resumen general, una síntesis de lo que trata la obra, ese es el argumento. El tema es mucho más específico, lo podemos conocer con la pregunta, ¿cuál es la idea central de la obra? De esa manera conocemos el tema. La acción, obviamente a lo largo de las historias hay muchas acciones, ¿sí? Hay muchas acciones, eh, pero principalmente cuando queremos conocer la acción de una obra o que se nos está preguntando, es importante identificar tres acciones. ¿Qué pasa al inicio? ¿Qué pasa en el nudo? ¿Y qué pasa en el desenlace? ¿Sí? Ese es como punto importante a retomar en cuanto a la acción. El tiempo. Bueno, en cuanto al tiempo, recordar que hay dos tipos de tiempo, tiempo externo y tiempo interno. Un tiempo externo es la época, el año, el siglo donde surgió la obra. Y el tiempo interno se refiere a la duración en la que se presentan los hechos y que puede ser de dos tipos. Puede ser un tiempo objetivo o cronológico, es decir, las horas, los días son explícitos, y un tiempo subjetivo psicológico, que es el tiempo en que transcurre la mente de un personaje. En el caso entonces, el tiempo cronológico objetivo, tal cual en la obra aparece este, el día, una fecha, si la obra, toda la obra transcurre en un fin de semana, transcurren 10 años, 15 años, 50 años, en fin, o cuando no hay ningún elemento referente al tiempo, hablamos de un tiempo subjetivo psicológico. De hecho, las obras que pertenecen al género lírico, por lo regular en la poesía, no encontramos un tiempo psicológico o un tiempo subjetivo. En el caso del espacio, el espacio es el lugar donde sucede la historia, una ciudad, un parque, un reino, un castillo, un bosque, en fin, es el espacio físico donde se llevan a cabo los sucesos de la historia y podemos conocer el espacio haciéndonos la pregunta, ¿dónde se desarrolla la obra? Los personajes, bueno, pues muy importante los personajes, ¿verdad? Son esos seres con características igual que nosotros, físicas y morales. Entonces, eh, estos personajes pueden ser de muchos tipos, ¿no? Personajes principales, personajes secundarios, personajes ambientales, personajes incidentales, dependiendo del grado de participación, de la recurrencia, de la constancia de participación en la historia, ¿sí? Pero estos personajes, bueno, son muy bien descritos por los autores para que nosotros podamos identificarnos con ellos, para que nosotros podamos imaginar cómo eran físicamente, moralmente, ¿sale? Aquí les comparto
En esto no me voy a detener, solo para ponerles un ejemplo de estos elementos de análisis que acabamos de abordar: argumento, tema, acción, tiempo, espacio, personajes. Les pongo un ejemplo en cuanto a la obra de Romeo y Julieta, del gran William Shakespeare, ¿sí? Entonces, aquí hay un análisis de esta obra. Primeramente, el contexto del autor, luego aquí está el argumento, luego aquí están los personajes, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo podría ser un argumento? Bueno, Romeo y Julieta, dos familias que se odian a muerte, pero al verse se enamoran y comienzan un romance lleno de dificultades, debido a una serie de sucesos desafortunados y mortales que obligan a Romeo a huir de la ciudad luego de casarse en secreto con Julieta. Un malentendido hace creer a Romeo que Julieta ha muerto y ambos terminan suicidándose. Ese es un argumento, ese es de lo que trata esta obra, ¿verdad? Lo mismo que tú tienes que hacer en análisis de las obras que estás revisando esta semana. ¿Sale? Veamos ahora el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo, que es muy importante. Son los tipos es el tipo de lenguaje que se utiliza en el arte, en la literatura. Entonces es importante reconocer y diferenciar estos dos tipos de lenguaje. Primeramente, a ver, déjenme ver, creo que me adelanté una diapositiva. No. Ok, aquí está para que lo identifiquen, Miguel. El lenguaje connotativo es un lenguaje figurado, es un lenguaje artístico, es el lenguaje propio de la literatura. El lenguaje denotativo, por el contrario, es objetivo, claro, específico, concreto, ¿sí? Por ejemplo, en este momento estoy utilizando ese tipo de lenguaje, el lenguaje denotativo, ¿verdad? Estoy siendo claro, específico, concreto, ¿sí? Veamos las diferencias entre un lenguaje denotativo y un lenguaje connotativo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a referirnos al corazón. De manera denotativa, el corazón es un órgano muscular que bombea sangre, literalmente, ¿verdad? Ese es el corazón, un órgano que bombea sangre de manera denotativa, de manera concreta, de manera específica. Ahora, de una manera connotativa, el corazón es amor. Literalmente, el corazón es amor, no en sentido figurado, en sentido artístico, en sentido poético, en sentido metafórico, ¿sí? El lenguaje artístico es el connotativo. Ahora hablemos de la lluvia para comprender este lenguaje denotativo y connotativo. Ejemplo de denotativo: la lluvia caía abundantemente. Es una oración denotativa, una oración específica, clara y concisa. Ahora, de manera connotativa y haciendo referencia igual a la lluvia de sus ojos dejaba ver su tristeza. Literalmente puede haber lluvia, pueden llover a través de los ojos. Pues no, es figurado, es connotativo. ¿Qué es lo que nos da a entender esto? Pues que estaba llorando bastante, que lloraba mucho. Entonces, ¿cómo lo dice de una manera artística? Bueno, así, la lluvia de sus ojos. Es el lenguaje artístico, un lenguaje poético, un lenguaje connotativo. Ahora, refiriéndonos a la estrella, de manera denotativa, las estrellas son astros que poseen luz propia. De una manera connotativa, las estrellas de sus ojos
iluminaban el firmamento. ¿Puede alguien a través de los ojos iluminar el firmamento, tener estrellas en los ojos? Pues sabemos que no. Es una forma figurada, una forma artística de expresarse. Y es que solamente así podemos cumplir con el propósito que tiene la literatura. ¿Cuál es? Desarrollar la imaginación y la creatividad. A través de este tipo de lenguaje desarrollamos la imaginación, ¿sí? Ahora, tomando el término de la luz de una manera denotativa, la luz es una energía electromagnética que puede ser percibida visualmente. Esto es de una manera concreta, específica. Y luego de una manera connotativa, la luz de la inteligencia humana. Si literalmente esta oración pues no es específica, no es concreta, está utilizando la expresión, un lenguaje, una intención figurada, una intención artística, poética, metafórica, ¿sí? Espero que se haya entendido el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo. Precisamente las figuras retóricas o también conocidas como figuras literarias son formas de lenguaje connotativo. Por ejemplo, la metáfora es una forma de lenguaje connotativo. ¿Qué es una metáfora? Aplicar el nombre de un objeto con otro que se le observe alguna analogía o alguna semejanza. Ejemplo de metáforas que son la metáfora, pues es una forma de lenguaje connotativo. Su nombre es Dulcinea. Sus cabellos son oro. Literalmente sus cabellos podrán ser oro. No, está haciendo alusión o nos da a Cabello entender, rubio. exactamente, así es, Leticia. Ese es un lenguaje metafórico, ¿verdad? Sus cejas, arcos de cielo, sus ojos, soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos. Un fragmento de El Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, estas son metáforas, son comparaciones de un elemento con otro que se le asemeje, pero de una forma figurada. Y esto hace pues que realmente estemos creando arte por medio de la palabra. Tenemos otro ejemplo de otra figura literaria, es el hipérbole. ¿Qué es un hipérbole? Exagerar el verdadero concepto de las cosas, aumentándolas tremendamente o disminuyéndolas. Ejemplo, tanto dolor se agrupa en mi costado que, por doler, me duele hasta el aliento. Es una exageración. Eres más lento que una tortuga. Esa es una exageración. Son hipérboles. Hay muchas formas de crear arte por medio de la palabra. Son muchísimas las figuras literarias. Ahorita te las voy a compartir. Aquí tenemos otra figura literaria que es el oxímoron. ¿Qué es un oxímoron? Una combinación en una misma palabra o expresión de dos términos de significado contradictorio. Por ejemplo, sol de medianoche. A ver, ¿cómo? O hay sol o hay noche. Eso es una contradicción. Bueno, ese es un oxímoron. Ejemplo, calma tensa. Es un oxímoron, ¿sí? Puesto que calma y tensión son términos opuestos. Altibajo, igual, es un oxímoron porque hay opuestos, muerto viviente, agridulce, de todo un poco, ángeles del infierno, pequeño gran hombre, menos es más. Hay opuestos en estas expresiones,
significados contradictorios, ¿sí? Y por último, tenemos la comparación o el símil, que es muy similar, valga la redundancia, a la metáfora. Haz de cuenta que es exactamente lo mismo que la metáfora. La diferencia es que la, la comparación lleva el cómo, tal cual. Fíjate bien, sus manos son suaves, sus manos son suaves como el terciopelo. Es una comparación porque está utilizando el cómo. ¿Cómo? Comparación o símil, es lo mismo, ¿sí? Pero si nosotros decimos sus manos de terciopelo, esta es una metáfora. Sus manos de terciopelo. Igual es una comparación, pero no existe el cómo, no es una comparación directa. Por lo tanto, esta es una metáfora y esta es una comparación porque está utilizando el cómo. Ejemplos, otros más. Eres duro como el acero. Es una comparación o símil porque está utilizando el cómo. Tus ojos son como dos esmeraldas. Es una comparación porque está utilizando el cómo. Lo podemos convertir a una metáfora. Tus ojos de esmeralda sería una metáfora porque estoy haciendo una comparación, pero no literalmente, no de una manera directa. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, Leticia, lo que es el lenguaje connotativo y denotativo y las figuras literarias? Sí, 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 quedó claro. Excelente, muy bien. Fíjense bien, llegamos al final de la sesión, pero de hecho, Leticia y todos, para los que ven las grabaciones de las sesiones, en una de las actividades integradoras de la semana, tienes que crear un texto donde utilices este tipo de lenguaje, ¿verdad? Ujú. Creo que sí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues utilizar precisamente las figuras literarias. Tienes que utilizar el lenguaje metafórico, el lenguaje artístico. Mira, aquí te comparto este esquema donde vienen todas las figuras literarias. En el módulo se nos sugieren solamente las que te acabo de compartir, las Ujú. cuatro, oxímoron, comparación, hipérbole, ¿sí? Pero aquí te comparto todas las figuras literarias que hay para que conozcas un poco más y profundices en este tema, para que te apoyes en la realización de tus actividades y además seguramente en algún momento pues has querido hacer poesía o quieres hacer arte por medio de la palabra. Bueno, aquí tienes este esquema para poder conocer un poco más al respecto. Hay cuatro categorías de figuras literarias. Tenemos las figuras de dicción, figuras de pensamiento, figuras fónicas y tropos. Todo esto son formas de lenguaje connotativo. Me acerco más. Figuras de dicción, fíjate, de negritas y en mayúsculas está el nombre de la figura, hipérbaton, equívoco, juego de palabras, prosopografía, etopeya, retrato, para